esperaba más. Muy buenas a todos, gente, sean bienvenidos a mi canal. Esto es Dani Reviews y el día de hoy hablaremos de una de las tantas películas que tuvo el estudio Ghibli de Recuerdos del Ayer. Una de las películas que se está estrenando actualmente en cines, tengo entendido, en algunas partes de Latinoamérica, y de las que tenía muchas ganas de ver, pero que al final creo que me ha quedado debiendo. Este no iba a ser el video esta semana. Realmente mi intención era hacer un video hablando de Bonnie Girl Senpai, de mis impresiones previas a la segunda season, cómo han ido cambiando estas con el anime. Pero dado que este video lo estoy haciendo recién un domingo en la noche y que va a tener casi nula edición, mejor hacer un video más corto hablando de una película de Ghibli que me vi el día de hoy. Así que dentro de intro y comenzamos. Actualmente que están saliendo algunas películas de Ghibli, como ya lo dije en el video pasado de Viaje Chihiro, que no me había visto ninguna película de Ghibli hasta que salieron estas, salvo por La tumba de las luciérnagas. Actualmente me estoy dejando llevar un poquito por mi intuición y por la portada de cada una de ellas, porque no me las voy a ver todas, pero sí me voy a ver un par de ellas. Y Recuerdos de Ayer era de las películas que más ganas tenía de ver. No sé por qué asumía que era una película de romance. Sí, voy a ver las películas de Ghibli sin saber absolutamente nada de la trama de estas, para que me sorprendan un poco. El tema está que esta película, los primeros 30 minutos por ahí, tiene un desarrollo que tú más o menos vas viendo como a la cosa de una mujer de 20 y pico de años, más tirando a 30, se toma una especie de vacaciones de su trabajo para tener un pequeño viaje, el cual se va mostrando en escenas cortas mientras lo van intercalando con escenas largas de la infancia de esta, de cuando tenía 10 años. Entonces, la primera media hora es escenas cortas de ella dirigiéndose al tren y yendo al destino que quiere ir, con escenas largas de recuerdos de ella de su niñez. Y la primera media hora de película es preciosa y parece que se va a comer el mundo, porque el cómo te enfocan el pasado de ella, el cómo plasman su niñez previo a la tecnología, me parece que lo hacen de una manera tan orgánica, tan bien llevada, que incluso para una persona que vivió sin tecnología su niñez, le parece muy creíble cada una de las situaciones, y hay cosas que no recordaba, pero realmente eran así. La naturaleza humana cuando eres niño no cambia, desde la inocencia a la inmadurez, y el cómo tratas algunos temas como por ejemplo el periodo en las niñas, como a las niñas les da vergüenza decir que tienen su periodo y cómo los niños las molestan con esto. Además me muestran una de las escenas más lindas que he visto en muchísimo tiempo en cuanto al primer amor, el primer niño que te gusta, la primera niña que te gusta, esas interacciones entre ellos sin saber qué hacer, pero que sienten unas mariposas en el estómago. Realmente el recuerdo de ella, del primer amor de la protagonista de la película, que se llama de Taeko, es la cosa más linda que hay. Y la primera media hora de película yo estaba en el cine deleitándome, esperando ver 2 horas de película de algo que esperaba muchísimo. ¿Qué sucede? Termina esta parte inicial, por decirlo así, y ella llega al fin a su destino. Y de repente lo que yo pensaba que iba a ser una película de ella dirigiéndose a un destino mientras me ponen fragmentos de su vida, mientras va creciendo, viviendo cosas de la vida misma, experimentando, creciendo, dejando ciertos aprendizajes, encontrando el amor, etc. Resulta que no. Se enfoca la película en ella en el campo, porque la película va de ella yendo al campo, más allá de los recuerdos de ella de 10 años. Esa es otra, los recuerdos solo se transmiten, solo muestran recuerdos de cuando ella tenía 10 años. Al final de la película ella explica que es porque cuando tenía 10 años fue su primera y única vez al campo, y desde ahí que le ha picado el bichito de querer volver allá e intentar vivir, trabajar en el campo, que es lo que se siente. Dicho esto, cuando ella llega al destino y un chico la recoge, que Toshio la recoge, es una escena como de 20 minutos de ellos mientras se dirigen en carro hacia el campo desde la terminal de buses.
de como 15 minutos, 15-20 minutos de ellos hablando de cosas generales, de dos personas que recién se conocen. Y es una transición bastante lenta, porque la película es... A ver, la película es de 1991. Tiene unas transiciones muy lentas en escena. Es muy pausada, demoran en entrar en contarte algo, te ponen ambiente, te ponen mucho contexto, lo cual para mí no es malo, siempre y cuando una obra se dé el tiempo a hacerlo. Por ejemplo, las tramas largas de las series. Better Call Saul, por ejemplo, tiene muchas escenas, muchas transiciones bastante largas, pero tiene 6 temporadas para contarte lo que le dé la gana. Y tú te vas a quedar porque sabes que cualquier cosa del universo de Breaking Bad es bueno, por poner un ejemplo. Aquí, sin saber qué me quiere contar la película, se toma su tiempo en muchas escenas. Y esto es muy Ghibli. Me muestra transiciones largas mostrándome la animación de Ghibli. Por ejemplo, cuando el chico la va a ver y prende el carro, se le queda por un segundo y luego lo vuelve a prender. O que pisa ciertos baches y el carro hace ciertos movimientos y el agua salpica. Son parte de transiciones que son innecesarias, pero le dan más peso a las escenas en la película, las hacen ver más reales. De todo esto que viene con la animación orgánica 2D que tiene Ghibli. Es parte del estudio, es parte de su magia. Pero el tema está en el que luego por la mitad de la película se centra bastante en todo el tema del campo y creo que pierde bastante, se nota mucho la diferencia entre las escenas de la protagonista de niña y las escenas de ella actuales, porque me importa muy poco. Además que este es otro palito que le tiro a la película, no me gusta mucho el diseño de los personajes adultos, porque cuando estos gesticulan se notan mucho las facciones de su cara, haciéndolos parecer mucho más mayores de lo que realmente son. Por ejemplo, la chica tiene unos 27 años en la película y como ella es muy risueña, se ríe bastante, gesticula mucho. Parece que estaba viendo la mitad de la película una señora de 45 años contando su vida, cuando realmente es una joven de 27. Las facciones no favorecen a los personajes y creo que prueba de esto es que en otras películas de Ghibli, de al menos de las que llevo viendo por ahora, no sucede. Dejaron de hacer estas facciones porque estéticamente hacen menos lindos a los personajes, o más bien como en los animes en general. Tú, para diferenciar un adulto de un joven en el dibujo de las caras, como las facciones son mínimas, tú lo haces mediante asentamiento de los rasgos físicos de la cara. Entonces, como aquí lo hacen bastante, parece que estás viendo una película de dos personas mayores, de ella y del posible interés romántico, que también tenía un diseño que no me llamaba la atención. Incluso, no sé si ya es por tirarle la voz, tampoco me agradaba, entonces no me llamaba la atención. Me quedé prendido en su interés romántico en la infancia, pensé que lo íbamos a ver en el presente, nunca pasó. Entonces, todo el hype que la película me generó en su arco inicial, digamos, que es ella llegando hacia el campo, hacia su destino, y los primeros flashbacks de cuando ella tenía 10 años, donde tenemos el mejor flashback de todos, que es el de su primer amor, como plasman la ternura, la inocencia, la magia de enamorarte por primera vez, de que te guste a alguien por primera vez, más el flashback del periodo, cómo lo viven los niños, cómo lo viven las niñas, cómo pasan las niñas esta etapa, que es tan real, se ve tan real, tan cotidiano, tan bien plasmado. A diferencia del resto de la película, pierde bastante hype porque esperaba muchísimo más. Entonces, para no alargar el cuento, para los últimos 15 minutos de la película, cuando ella ya está terminando sus vacaciones, la anciana de la casa le dice: oye, ¿por qué no te quedas y te casas con Toshio? Veo que te gusta el campo, te adaptas bien aquí, él está soltero, tú estás soltera, tú ya eres una mujer que va para los 30, te puedes quedar soltera. Y a ella como que le afecta esto, de hecho se va de la casa huyendo, no lo toma bien, mientras piensa: soy una ilusa, una pelotuda que por un recuerdo de mi infancia, cuando tenía 10 años, quería experimentar el campo. Y de hecho hubo una escena previa al final, cuando ella se va de la casa luego que le dijeran esa proposición: quédate, que haz una familia con este chico. Que ella se lo topa a él en carro, era una noche lluviosa, él la sube al carro, ella le pide que den un paseo, que no vuelvan a la casa porque no quiere volver por el momento, y le empieza a contar una historia de un niño mugriento que conoció. No sé a qué venía el cuento, pero
no entendía por qué contaban algo que me parecía irrelevante para cuando la película se va a acabar y no me has dicho nada, no ha pasado nada. Pero claro, al final decía ella que ella no le quería dar la mano al niño porque le caía mal, básicamente. Y que el niño tampoco le quería dar la mano a ella. A lo que él le respondía que no, probablemente el niño sí te quería dar la mano, que le gustabas. Cuando a un niño le gusta, a una niña la molesta. Entonces ella empieza a pensar, bueno, al menos yo a ti, para sus adentros, sí quisiera darte la mano. Y empieza a interiorizar ese pensamiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué es quererte dar la mano? Que creo que esa fue la razón de contar esa historia, que no sé a qué venía el cuento, pero era mostrarnos que la protagonista empezaba a tener sentimientos por Toshio y podría verse a futuro con él. Entonces esta escena termina dándole fuerza a la escena final. Luego la película, al terminar, la van a dejar a la estación de trenes y ella regresa. Y hasta los últimos 4 minutos de películas yo llego a pensar qué gran desilusión. He visto muchas películas de anime en el cine y esta es top 2 de las peores que he visto, junto con la Hatsune Miku. No por nada, sino porque es para ver esa película tú necesitas entender el contexto de un juego que tiene demasiado lore. No entiendes nada, esa película es más un fanservice, no se disfruta. Y entonces mi excepción con Recuerdos del Ayer, con Solo Ayer, con Omoi de Poro, me quedo en pensamientos negativos. Cuando de repente ella se sienta, se va en el bus, me parece, o en el tren, no recuerdo bien, creo que era un tren, y empiezan a subir los créditos, y mi desazón y mi amargura empiezan a crecer. De repente empieza a sonar una banda sonora. De repente empieza a tocar una canción cuando los créditos ya están avanzando. Y empiezan a salir los niños más su yo de la protagonista de 10 años detrás de ella. Y la empiezan como a alentar. Y esta de la nada, sin decir nada, solamente escuchamos a tope la música del final. Empieza a levantarse, corre, se baja del tren y en la misma parada coge el primer tren o bus, no recuerdo bien, de regreso, y los niños la alientan, la persiguen y la música está a tope y esta llama a decir que regresa, cambió de opinión y se queda en el campo, va a dejar su vida en la ciudad para quedarse en el campo, y el chico la va a ver corriendo. Luego ella se baja del bus, él se baja del carro. Y de repente, y ese conjunto de escenas con la música a tope, incluso los niños mentalmente ayudándolos a que sean un poco más cercanos, haciéndolo tropezar. Esa escena final de los dos, incluso poniéndoles atrás esto que le ponen en los animes a los niños que se gustan, esta casita con una raya y los nombres de ambos. Voy a dejar una imagen por aquí. Y el final de la película con ellos yendo hacia su hogar. Sin ser pareja, sin ser nada, es cliché, es trillado, pero está tan bien hecho, está tan bonito. Y al menos yo con estas cosas soy muy sensible, porque no deja de ser alguien que no, a la manera que yo lo vi, al menos el final fue que la chica Taeko no quiere atesorar los recuerdos, las vivencias, las experiencias de esa niña de 10 años. No quiere faltar a su memoria, por decirlo así, y respetar sus sentimientos, que es lo que ella de verdad quiere, por sobre lo que debería hacer, y decide dejarlo todo para ir al campo. Simplemente para quedarse ahí, trabajar ahí, porque le gusta estar ahí y parece que tiene sentimientos por el otro. Entonces ese final, aunque no lo crean, me salvó la película. Si la recomiendo, no, creo que Ghibli puede tener varias mejores películas que esta. Creo que pudo ser muchísimo más, empezó muy fuerte, fue decayendo, pero ese final me salvó bastante la película y lo disfruté mucho. Entonces, esta escena final fue preciosa. De nuevo, creo que esta película entraría totalmente en un high risk, high reward, de los que he hablado como en mi video de Sony Boy, de que no la volvería a ver nunca. No, probablemente no la recomendaría, pero me alegro de haberla visto porque el inicio me encantó, me fascinó. Me atrapó. Y aunque el resto de la película me decepcionó bastante, al final lo salvo bastante. Y al final me voy con un sabor, sí, agridulce del cine, pero ese final de verdad que fue muy bello.
Y al menos sé que lo importante es el conjunto, el todo, pero cuando un final es muy bueno y salva una película, una serie, y es el último sabor de boca que tú te llevas de una obra, créeme que se valora bastante cuando se hace bien. Eso será todo por hoy. En resumen, no la recomendaría. Creo que Ghibli puede tener muchas mejores películas y las que iré viendo a lo largo de estos meses y irán saliendo en este tipo de videos. Si te gustó el video, dale like, suscríbanse, dejen un comentario, que cualquier interacción ayuda a mi canal, sobre todo en una época en la que estoy teniendo muy pocas visitas. Esto es Daniel Reviews y muchachos, espero, si Dios quiere, nos vemos en otro video. Bye.